Muy buenas tardes a todas y todos. Me resulta muy grato darles una cordial bienvenida en nombre del Tribunal Electoral y del Instituto de Estudios Democráticos a la serie de mesas redondas Perspectivas y Análisis del Superciclo Electoral 2021-2024 que se realiza en conjunto con IDEA Internacional y la Red Mundial de Justicia Electoral. En la jornada de hoy se examinan los muy recientes procesos electorales de Costa Rica. En efecto, el pasado 6 de febrero se llevaron a cabo elecciones para elegir presidentes, vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. En virtud de que en Costa Rica se requiere alcanzar al menos el 40% de los votos para ganar las elecciones presidenciales, al no alcanzarse ese listón en ninguna de las dos de las campañas electorales, se tuvo que hacer una segunda ronda el siguiente 3 de abril, y en ella compitieron José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional y Rodrigo Chávez Robles del Partido Progreso Social Democrático, resultando vencedor Rodrigo Chávez por 53% de los votos frente a 47% de Figueres. Tanto el resultado de las elecciones presidenciales como legislativas de Costa Rica son de enorme interés, y durante el evento de hoy esperamos conocer los pormenores de los procesos electorales, como los análisis y agudas reflexiones de nuestros invitados. Como es ya usual en este ciclo de actividades, la jornada se realiza de la mano de notables expertos en la realidad latinoamericana y en este caso concreto costarricense. Nos acompañan la doctora Tatiana Benavides, quien es politóloga, investigadora y consultora internacional, especializada en gobernanza democrática en las Américas, con estudios doctorales en ciencias políticas de la Universidad de Sorbona, París III, y una licenciatura y bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora afiliada de la Universidad de Columbia, ha sido profesora en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, escribe para revistas especializadas como World Politics Review, American Quarterly, Foreign Affairs, revista Derecho Electoral y Agenda Pública. También está con nosotros el doctor Ronald Alfaro, politólogo, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, máster en Métodos Cuantitativos en las Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia en Nueva York, autor del libro Divide y Votarás y editor del libro Elecciones 2018 en Costa Rica, retrato de una democracia amenazada. Coordina también la Unidad de Opinión Pública y Cultura Política del CIEP en la Universidad de Costa Rica, investigador del Programa de Estado de la Nación y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Sus áreas de trabajo son política comparada, elecciones y sistemas electorales, partidos políticos, participación política, opinión pública y cultura política. Y está con nosotros también la doctora Ilka de Terminio, directora de Flaxo, sede Costa Rica, profesora catedrática de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, doctora en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca. La doctora Treminio ha colaborado en diversas ocasiones con el Tribunal Electoral de Panamá, por ejemplo, en el Encuentro Latinoamericano de Estudios Democráticos en 2017, donde fue moderadora de la Mesa Democracia e Institucionalidad. Y con nosotros como moderador nos acompaña también el profesor Carlos González, quien es profesor de la Maestría de Derecho Electoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Fundación Ortega y Gasset de España en México, donde imparte clases de maestría en gobierno. Es especialista con más de 20 años de experiencia en temas electorales, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en órganos constitucionales autónomos, como las 3 instituciones electorales federales mexicanas y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en organismos internacionales promotores de la democracia y la innovación electoral y participativa. Actualmente es gerente de proyecto de IDEA Internacional de asistencia técnica al Tribunal Electoral en Panamá y también un gran amigo de la casa. Como he dicho en otras ocasiones, la importancia de un proceso electoral se predica en primer lugar respecto al propio país que lo realiza, porque los primeros afectados por los resultados electorales son siempre aquellos en la esfera de influencia de las autoridades que han obtenido el respaldo de las urnas. Sin embargo, no son los únicos impactos previsibles de los procesos electorales. Formamos parte de una comunidad internacional con estrechos vínculos en los que los cambios en un Estado modifican el contexto en el que todos los Estados participan. De ahí que el interés y la curiosidad de todo el continente por las experiencias y los resultados electorales de otros países esté más que justificada. Estamos seguros que muchas de las interrogantes que despierta el más reciente proceso electoral costarricense serán abordadas por los expertos que nos acompañan y que al concluir comprenderemos mucho mejor los nuevos escenarios que se abren para la democracia en Costa Rica
y en la región. Antes de terminar, quiero recordar que el INET realiza simultáneamente varios ciclos de videoconferencias durante 2022. Uno dedicado a temas de naturaleza estrictamente jurídica, otro dedicado a la democracia en general y a divulgar las últimas reformas electorales aprobadas en Panamá. Y esta serie de mesas redondas, enfocadas, como se ha dicho, a examinar los procesos electorales de América Latina. Todas las videoconferencias se transmiten por la plataforma Zoom y YouTube del INET y se conservan en el canal de YouTube del Instituto para su aprovechamiento posterior por los interesados. Al canal de YouTube pueden suscribirse, manteniéndose así también siempre al tanto de los nuevos eventos. Por último, reitero la bienvenida a este evento de lujo, deseándole éxito a todas y todos los asistentes a esta jornada y cediéndole los micrófonos al profesor Carlos González. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, querido Salvador. Qué gusto coincidir con ustedes. Lo hago en esta ocasión desde la Ciudad de México con gran entusiasmo, como siempre. Nuestro director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá ha puesto el contexto suficiente para enmarcar, en efecto, la escucha de 3 especialistas que nos van a ayudar a entender este proceso electoral reciente en el hermano país de Costa Rica. Celebro además que las plataformas digitales nos permitan este encuentro en esta ocasión y refiero brevemente que escucharemos hasta por 15 minutos a nuestras y nuestro ponente. Iniciaremos con la doctora Tatiana Benavides, después escucharemos al doctor Ronald Alfaro y concluiremos con la doctora Ilka Treminio, de cuyos hojas de vida se ha dado ya sucinta pero efectiva cuenta. Destaco desde México el interés de conocer, de aprender, de discutir la experiencia costarricense. Por varias razones, primera y segunda ronda presidenciales y las elecciones generales que tuvieron ocasión en el mes de febrero, tienen de suyo su propia interés, pero en general, en un momento donde las democracias y los sistemas electorales buscan la forma de seguir consolidándose y mejorando, la experiencia de Costa Rica como una de las democracias más consolidadas de la región, más, por cierto, que la mexicana, y conversando desde Panamá, que tiene a su vez su trecho ya bien caminado en los procesos democráticos, pues es una muy buena ocasión. Entonces, bueno, pues iniciemos aquí. Estamos para escuchar a nuestras y nuestro experto. Así que, Tatiana, querida, te escuchamos con toda atención. Entiendo que tienes un PowerPoint, ¿verdad? Por si, o que lo tuviera. Sí, señora. Aquí voy a compartir pantalla. Primero que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a los señores y señoras magistradas del Tribunal Electoral de Panamá, también a los funcionarios de International IDEA, una organización que quiero muchísimo, que he tenido la oportunidad de trabajar antes en la oficina que tuvo en Costa Rica, y por supuesto también a los funcionarios del INET que han trabajado pues, en la organización de este evento, y a mis compañeros panelistas y a todos los invitados e invitadas. Yo para unirme al Zoom tuve algunos problemas porque yo estoy en Estados Unidos, así que me disculpan si en algún momento tuve que cambiar computadora y todo a ver si podía unirme. Espero que todo funcione bien, así que aquí nos vamos, si me permiten un momentito. Bueno, primero que nada, un poquito como para tener claro cuál va a ser la hoja de ruta de este análisis, pues hablaremos un poquito, tratar de contextualizar las elecciones dentro del marco democrático de Costa Rica, y luego hacer una breve reseña sobre el sistema electoral de Costa Rica. Yo sé que aquí hay muchísimos expertos en elecciones, en sistemas electorales, pero quizá algunos no recuerden o no conozcan el caso de Costa Rica, así que pues, haré una presentación muy breve sobre esos detalles y hablaremos de aspectos fundamentales de las elecciones generales para caer posteriormente en el análisis
desde tres niveles, desde el nivel de las instituciones políticas, desde el liderazgo político y luego desde la ciudadanía, para luego llegar a analizar cuáles son los desafíos principales del presidente electo en términos de su gobernabilidad y también a la hora de tratar de implementar sus primeras iniciativas ya cuando asuma el poder. Y luego pues comentar un poquito sobre cuáles son los retos que yo considero los retos fundamentales para la democracia costarricense en este momento. Primero, como punto de partida, pues mencionar que Costa Rica es un país en construcción democrática. Sabemos que ha sido calificada por múltiples índices y estudios de democracia como una de las democracias plenas del continente, ¿verdad? Como, por ejemplo, el índice de VIDEM, de The Economist, Freedom House, International IDEA, los estudios de International IDEA, pero sabemos que todavía es un proceso que no termina, es un proceso en construcción y que es un proceso que no es lineal y que es un proceso de múltiples dimensiones, pero también de contradicciones. Y en este proceso están conviviendo instituciones altamente consolidadas con otras sumamente vulnerables. Entonces, por ejemplo, en las últimas semanas hemos asistido a algunos hechos que nos alegran como democracia, como el tema de haber elegido un parlamento cuasi paritario en términos de género. Ayer, hace 2 días, creo se aprobó en segundo debate la ley de acceso a la información pública que era tan necesaria. Luego, hace poco también se aprobó la ley contra la elección indefinida de los alcaldes y alcaldesas y se está también analizando en el Congreso la ley contra la violencia política contra las mujeres y otra ley que pone límites a las donaciones partidarias en efectivo. Y luego, conviviendo con todo esto, tenemos desiertos políticos que yo llamaría, y son esos desiertos que tienen que ver con la poca credibilidad en las instituciones, el surgimiento de figuras con narrativas disruptivas, pero también un ambiente de creciente desigualdad socioeconómica, pero también de múltiples desigualdades que después comentaremos. Y esa sociedad cada vez más desigual está teniendo consecuencias, efectos sobre esa convivencia democrática en términos de la representación política y de la participación electoral. Y finalmente, cuando analicemos esta elección, tengamos en cuenta que estamos en un proceso que llamaríamos de desacoplamiento institucional en términos de los académicos Ding and Slater, ¿verdad? En las que tenemos lo que mencionábamos, instituciones muy consolidadas, pero otras que hay un desfase muy grande entre unas y otras por las vulnerabilidades también que mencionamos. Entonces, que no necesariamente estamos en un proceso de regresión democrática, pero sí de riesgos potenciales, sí algunos de estos problemas no son abordados inmediatamente. Entonces, en términos del sistema electoral, recordar que la elección de presidente en Costa Rica es una elección directa por mayoría, siempre y cuando se alcance el 40% de los votos, y si no, pues hay que asistir a una segunda vuelta a los 2 meses después de la primera. Luego, en la elección de diputados, nos referimos entonces a un sistema que está basado en la elección de listas cerradas y bloqueadas, con un sistema proporcional con fórmula Herd modificada, fórmula cociente, residuo y subcociente, y para una asamblea unicameral de 57 diputados. El proceso electoral de 2022, como ustedes sabrán, se dividió pues, en la primera y la segunda vuelta, una que ocurrió el 6 de febrero y la segunda vuelta el 3 de abril. Con respecto a los aspectos fundamentales de esta elección, me gustaría mencionar pues, la recurrencia de la segunda vuelta en Costa Rica, algo que no existió. La segunda vuelta se instauró en el país en 1926. Sin embargo, nunca se tuvo que recurrir a una segunda vuelta hasta inicios de este siglo.
y es ya esta la cuarta vez en 2 décadas en que necesitamos entonces recurrir a esa segunda vuelta, y esta es la tercera vuelta consecutiva. En la primera vuelta, pues ningún candidato alcanzó el 40% de los votos para ser electo en esa primera vuelta. Estamos hablando del candidato José María Figueres, ganó la primera vuelta con un 27.3%, y en segundo lugar Rodrigo Chávez del Partido Progresista Socialdemócrata con un 16.7% de los votos. Figueres fue expresidente de Costa Rica entre los años 1994 y 1998, y también por el Partido Liberación Nacional, que es uno de los partidos tradicionales de la época del bipartidismo, que se extendió entre 1962 y el año 2006. Y el Partido Progresista Social Democrático, con el que corrió don Rodrigo Chávez, un partido nuevo. Don Rodrigo Chávez fue un exfuncionario del Banco Mundial, un economista, y fue también un breve ministro de planificación en la actual administración. Y con esto se une Costa Rica a esa tendencia de América Latina a las segundas vueltas, en la que en los últimos 12 meses ya son 4 de 5 elecciones democráticas en las que se requiere una segunda vuelta. También vemos un alto grado de fragmentación partidaria, con una primera vuelta en la que participaron 25 candidatos, una reversión de los resultados, otra vez, es la segunda vez, la segunda elección consecutiva en la que se da una reversión de resultados en Costa Rica. Entonces, en esta segunda vuelta gana Rodrigo Chávez con un 52.84% de los votos contra don José María Figueres, con un 47.16% de los votos. Vemos también otra de las tendencias también en Ecuador y Chile, se dio también una reversión de resultados el año anterior. También un castigo a los partidos oficialistas, con una paliza histórica al Partido Acción Ciudadana, donde obtuvieron únicamente para la elección presidencial un 0.66% de los votos, y en las elecciones legislativas pasaron de 10 diputados en la administración pasada a 0. Y luego otros 2 elementos importantes, que son la desafección y el desalineamiento partidario y el abstencionismo. En términos ya de cómo se comportan las elecciones, las instituciones en esta elección. Primero que nada, a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones, pues mencionar que, como siempre, una institución que tiene muchísima credibilidad dentro de la ciudadanía costarricense, con altos niveles de integridad electoral, garantizando pues aquello que sabemos que nos menciona Adam Przeworski sobre la importancia de esos procesos democráticos donde se garantiza la certeza en las reglas del juego, con una incertidumbre previa sobre los resultados que no se conocen, ¿no? Y después que esto viene a confirmarnos pues esa democracia electoral sólida que tiene Costa Rica, pero también un alto ejercicio de derechos y libertades, así como la división de poderes, esa autonomía con la que contó ese tribunal para poder manejar el escrutinio, y que nos confirma también pues la democracia, la solidez de la democracia liberal. Pero al mismo tiempo en la que tenemos esa solidez de la institución o del organismo electoral, también está el problema del descontento que mencionábamos con el desempeño de muchas de las otras instituciones políticas, sobre todo las instituciones de corte pues representativo, como son los parlamentos y pues también la presidencia de la República, y básicamente y fundamentalmente los partidos políticos, asistiendo a un proceso que nos llama Peter Merck, por ejemplo, el proceso de la banalización de los partidos políticos, donde ocurre un alto desalineamiento de la ciudadanía con respecto a esos partidos, un alto nivel de volatilidad,
una débil estructura, una presencia importante de partidos taxi, de cascarones que no tienen estructuras realmente y que aparecen únicamente como maquinarias electoralistas, ¿verdad? En épocas de procesos electorales y prácticamente entran en el olvido en los 4 años que siguen, por lo menos, o en los 2 años hasta que se activan otra vez con las elecciones municipales. También con problemas de financiamiento, partidos sumamente endeudados, también en un marco de financiamiento electoral que es importante pues, después abordar, que requiere cambios, la incapacidad de los partidos de representar un electorado en permanente transformación y también lo que mencionábamos, una fragmentación partidaria, un sistema de partidos que es altamente fluido, bueno, acaba el bipartidismo a partir del 2006, pero corremos por un proceso de multipartidismo permanentemente cambiante, con partidos que aparecen y partidos que desaparecen en su mayor medida. Y si nos referimos a la fragmentación partidaria, sabemos que el número, sí, que es un número grande de partidos que participó en las elecciones presidenciales, por ejemplo, y también en las legislativas. Pero si hacemos si cotejamos ese número, además con el peso relativo, ¿verdad? El peso de los votos que tuvo cada uno de esos partidos, entonces es interesante ver que la media entre el número efectivo de candidatos presidenciales, utilizando la fórmula de Laxo y Tagapera, en este caso, la media entre 1962 y 2022 fue 2.5, perdón. Vemos el gran cambio que hay en 2018 con 5.5 y ni se diga en 2022 con un 6.5 de partidos. Y en el caso del número efectivo de partidos parlamentarios y el número efectivo de escaños también llama la atención el cambio tan grande con respecto a la media entre 1962 y 2022, donde teníamos un 3.67 con respecto al número efectivo de partidos y un 2.97 en número efectivo de escaños. Y vemos el cambio tan grande en 2018, pero también en 2022. Y a esto quiero llamar la atención de los comentarios que expertos electorales, expertos como Matthew Shugart, por ejemplo, un académico experto en sistemas electorales y sistemas de partidos estadounidense y otros académicos han hecho sobre este alto nivel de fragmentación que existe en Costa Rica y que se ha dado sobre todo en las 2 últimas elecciones y a los que hay que poner atención porque mencionan primero que nada esa amplia brecha entre el número efectivo de partidos y el número efectivo de escaños que pareciera hacernos ver que hay una tensión para acomodar, una tensión del sistema para acomodar la fragmentación del voto y también que hay muchos votos desperdiciados, ¿no? Con respecto al liderazgo político, vimos pocas diferencias entre los candidatos, sobre todo entre los 2 candidatos de la segunda vuelta, pocas diferencias de tipo programático, pero sí diferencias de tipo estratégico en el sentido de un candidato como José María Figueres, que ya fue expresidente, que se presenta como el candidato de la experiencia y de la estabilidad en momentos de volatilidad, frente a un candidato, Rodrigo Chávez, que se presenta como la figura del cambio y con la promesa además de socavar estructuras de privilegio y acabar con las élites corruptas que él vincula con los partidos tradicionales. Y este discurso, esta narrativa, tiene eco en una ciudadanía que piensa, o por lo menos el 89% de los entrevistados por Latinobarómetro, considera que los líderes gobiernan para los grupos poderosos o para ellos mismos. Otra de las diferencias importantes tuvo que ver con el compromiso con las reglas del juego democrático, donde Rodrigo Chávez sobre todo
se caracterizó por realizar ataques permanentes a los medios de comunicación, mencionar en varias ocasiones que la intención de utilizar la figura del decreto y del referéndum para evadir las discusiones en el Congreso, eso con el fin de hacer más expedita la toma de decisiones, así como también en varios momentos hizo cuestionamientos y ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Corte Suprema de Justicia. También otra característica tuvo que ver con una interesante, el triunfo de una candidatura casi independiente, y esto probablemente Ronald lo puede mencionar, que él lo explicó muy bien el otro día que yo lo escuché, que es que Chávez compite entonces con un partido que es bastante nuevo, que no tiene estructuras, y a un partido al que se une a solo 6 meses de las elecciones. Y posteriormente un ambiente de alta percepción de corrupción por parte de la ciudadanía con respecto a los candidatos, candidatos que como Rodrigo Chávez han sido sancionados por acoso sexual cuando era funcionario del Banco Mundial. También está siendo investigado por la existencia, su partido, por la existencia de varias estructuras paralelas de financiamiento. Y el mismo José María Figueres, también que fue en su momento investigado por denuncias por pagos de la firma francesa Alcatel. Finalmente, lo que tiene que ver con la ciudadanía, pues una ciudadanía con cambios, hay cambios demográficos importantes en el electorado en términos de las diferentes generaciones. Ese electorado ya no es tan homogéneo, donde la mayor parte del electorado que votaba antes era la población jóvenes. Ahora tenemos 2 grupos importantes entre poblaciones jóvenes, pero también adultos de mediana edad. También una ciudadanía que tiende a postergar la decisión del voto. Una ciudadanía también que ya tiene varios años de ir a votar por rechazo a alguno de los candidatos, y también el voto protesta, que el ciudadano y la ciudadana costarricense les gusta por lo general ir a votar, se sienten identificados con ir a votar, pero que en esta elección sobresalieron también el número de votos nulos y en blanco. Se asistieron, pero se pronunciaron en contra de las ofertas partidarias. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo ahí? Muy excedidos. Ok. Pero la verdad es que prefiero la exposición que el tiempo, pero tenemos que tener obviamente la consideración a los otros colegas. Sí, claro que sí. Entonces, ¿me das 2 minutos? 2 minutos y termino. Por supuesto, por favor. Bueno, y eso quisiera entonces mencionar que una de las características también es el aumento de los abstencionistas en el país, que alcanza en esta última elección, pero en la primera vuelta también un abstencionismo récord, que hacía muchísimos años no se daba, aunque en 2014 vimos que hubo también un alto abstencionismo. Eso se dio sobre todo porque uno de los candidatos presidenciales en la segunda vuelta se tuvo que retirar, y entonces por ahí. Pero el punto más importante aquí que quiero mencionar es el comportamiento electoral y que está ligado al abstencionismo y el apoyo a figuras antisistemas, que es un comportamiento electoral que está íntimamente ligado con los niveles de desigualdad en el país. Entonces, donde vemos que las zonas con más abstencionismo y las zonas que tienen un gran apoyo, que tuvieron un gran apoyo para el Rodrigo Chávez y para el PPSD, son sobre todo zonas donde existe muchísima desigualdad, como las zonas periféricas, de las zonas fronterizas, las zonas costeras, y que hay estudios muy interesantes sobre el índice de desarrollo humano ajustado a la desigualdad, donde los 10 cantones, por ejemplo, con menores índices de desarrollo humano ajustado a desigualdad, entonces presentaron niveles muy altos en términos de abstencionismo, pero también de gran apoyo a las figuras, a una figura como Rodrigo Chávez, que también son zonas que apoyaron en 2018
a otra figura con discurso bastante disruptivo como fue Fabricio Alvarado también en el 2018. Yo voy a dejar ahí y ya lo demás lo dejamos para comentarios y me disculpan un poquito la extensión de la presentación. No, muchísimas gracias, Tatiana. Realmente es una pena mi papel aquí de semáforo, pero lo tengo que hacer y sé que tanto tú como Ronald e Ilka lo comprenden, lo han empleado, supongo, también muchas veces, así que muchas gracias. Como ven, pues es una moderación inmoderada y flexible, pero necesitamos llegar a buen puerto y a buena hora. Así que gracias, Tatiana, por tu exposición. Vaya catálogo y descripción de asuntos de interés académico, evidentemente lo has puesto en esa tesitura, pero también de interés ciudadano, social e institucional. Gracias de nuevo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Ronald Alfaro. Ha sido ya presentado, querido Ronald. Nosotros nos vemos en pleno, entonces voy a utilizar unas tarjetitas a los 3 minutos y al minuto cuando estemos ya en circunstancia de ir cerrando. Por favor, Ronald, te escuchamos con toda atención. Perfecto, muchas gracias, Carlos, y también agradecerles a quienes gentilmente nos han invitado a compartir con ustedes algunas de las reflexiones sobre estas elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica. Es un placer estar con ustedes y compartir además con Tatiana y con Ilka y con las personas que desde luego organizan esta actividad, este evento. Voy a compartir una presentación que tengo para mostrarles. Nada más me confirman si ustedes la pueden ver bien. Voy a devolverme hacia acá un segundo. Ahí. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, un poco hablar de ese panorama electoral, ¿verdad? Pero voy a plantearlo en términos de decir que en Costa Rica hemos entrado, sobre todo en la última década, en un periodo de una nueva era político-electoral, ¿verdad? Y voy a tratar de señalar algunos aspectos que la caracterizan, o sea, y mostrar algunos resultados. O sostengo, digamos, que estamos ante esta nueva era político-electoral en el que tenemos manifestaciones muy claras de alta volatilidad, de fuertes reacomodos en los apoyos, ¿verdad? Es decir, hay cambios rápidos, muy vertiginosos en el respaldo a los partidos políticos, que hay una concentración territorial muy importante de esos respaldos a los partidos, es decir, en vez de partidos nacionalizados y apoyos nacionalizados, lo que tenemos es un respaldo muy localizado, ¿verdad? Y ahora voy a mostrar algunos ejemplos, o un ejemplo en particular. Son elecciones en las que los partidos y las candidaturas arrancan la campaña y obtienen en general bajo respaldo popular. Ese respaldo, como es bajo, no se traslada tampoco al gobierno, ¿verdad? Una vez que hay una persona, una de las candidaturas que gana la elección. También un mayor abstencionismo, fracciones legislativas del oficialismo muy reducidas, muy pequeñas. Bueno, hay un tema importante, sobre todo en esta última elección, con la forma en la que se expresa, digamos, de alguna forma, la identidad cívica a través de el voto nulo, de gente que se resiste, digamos, a la idea de no votar, pero no decide por qué hacerlo. Y luego, digamos, plantear un elemento final, ya cuando hablemos sobre el tema del triunfo de Rodrigo Chávez. Se dan estas elecciones en un contexto de menor participación electoral, ¿verdad? Y esta es la evolución que tiene la participación electoral en Costa Rica a lo largo del tiempo y una proyección, digamos, hacia futuro, ¿verdad? Como una especie de predicción. Como se aprecia acá, pues este comportamiento sí, seguirá en reducción y ha seguido en reducción, ¿verdad? Lo que hace la elección del 2022 de alguna forma es adelantar este proceso, ¿verdad? Pero la tendencia es muy marcada en esta lógica. Eso tiene que ver en parte, en buena medida, con la transformación, ahora Tatiana lo mencionaba, la transformación demográfica, ¿verdad? del país. Si lo vemos acá, sería la distribución de la población en edad de votar a lo largo de un siglo, entre 1950 y el 2050.
Ustedes ven grandes transformaciones en la sociedad costarricense en este periodo. Ya estamos muy avanzados en ese proceso y, digamos, es simplemente un elemento que condiciona estos comportamientos, ¿verdad? Nada más consideren, para efectos de interpretar y leer bien nuestros resultados y la participación electoral, consideren que la gente que vivió y fue socializada, digamos, a partir de los años 50 del siglo anterior, ¿verdad? Y que dio origen a la política y a la dinámica de la política costarricense, por lo menos durante esa segunda mitad del siglo, pues, digamos, ya hoy va siendo cada vez menos, ¿verdad? Cada vez menor. Y los votantes más jóvenes que se incorporan no tienen ese apego con los partidos políticos de aquella época y tampoco han desarrollado identidades fuertes con los partidos nuevos, ¿verdad? Entonces estamos en un periodo de identidades políticas muy debilitadas, ¿verdad? Tanto las viejas como nuevas que no se han materializado, no se han concretado. Y eso en buena medida desorienta a los votantes, ¿verdad? O sea, en un contexto en el que no tenemos identidades políticas fuertes, sólidas, que movilicen a la gente, que de alguna forma agiten al electorado, pues entonces deja espacios para que las identidades que se construyen son identidades muy transitorias, ¿verdad? Muy pasajeras, muy momentáneas. Vean lo que ha pasado con los partidos, los apoyos a los partidos oficialistas, ¿verdad? El porcentaje de escaños del Congreso, del partido Rodrigo Chávez, que toma posesión, el Congreso tomará posesión este domingo, 1 de mayo, solamente es el 18% de los escaños, ¿verdad? Es el mismo porcentaje que el de Carlos Alvarado, que era el más bajo, ¿verdad? En aquel momento. Entonces estamos en la misma situación, similar. Pero también, también el porcentaje de votos con el que llega Rodrigo Chávez a la presidencia es el más bajo de la historia. Este 17% es el respaldo que obtuvo en primera ronda. Nunca un presidente en Costa Rica ha llegado a ese puesto teniendo un respaldo popular bajo, muy bajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que llega alguien como Rodrigo Chávez a la presidencia? Hay varios factores, pero ven la distribución del apoyo, ¿verdad? De los votos. En primera ronda, lo verde es el Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Que, digamos, tiene un mayor predominio en el país, ¿verdad? Y los apoyos a Rodrigo Chávez, que es en el color azul más oscuro, son muy localizados, ¿verdad? Están muy localizados. Zona norte, la frontera norte, y en la zona hacia el sur, cerca de la frontera con Panamá, dicho sea de paso. Pero hay otros partidos que también compiten, ¿verdad? Que obtienen algún nivel de respaldo, pero sus apoyos son muy localizados. Cuando yo hablaba de un elemento importante de reacomodo, fuertes reacomodos en el apoyo, es precisamente el cambio que vemos en el mapa entre la primera ronda y la segunda ronda. Porque vean que Liberación Nacional no fue capaz de sostener, ¿verdad? De retener el respaldo en los municipios en donde había obtenido la victoria en febrero, ¿verdad? Y el partido de Rodrigo Chávez aumenta significativamente, considerablemente, sus apoyos, ¿verdad? Quiere decir que buena parte de quienes no votaron por él se movieron principalmente hacia Rodrigo, ¿verdad? Ahora bien, ustedes ven que en el color azul del mapa de la segunda ronda hay varias intensidades, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los apoyos localizados a los partidos. El respaldo de Rodrigo Chávez no es uniforme, ¿verdad? En todo el territorio nacional, sino que tiene diferencias importantes, mucho más fuerte en las zonas periféricas, las fronteras, la frontera norte acá con Nicaragua, la frontera con Panamá, el Pacífico Sur que le llamamos, ¿verdad? Esta zona, y algunas regiones en el oeste del país, ¿verdad? Pero, nuevamente, estamos ante una concentración importante de los apoyos. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, que hace más vulnerables a los partidos, ¿verdad? A los candidatos, porque sus apoyos dependen fuertemente de eso, del respaldo en estas regiones del país, ¿verdad? Y no necesariamente tienen con qué compensar si sus apoyos se reducen en esos territorios con respaldo en otras partes del país. Y nuevamente, esta es la ocasión
o más bien, a diferencia del 2018, el partido que gana la elección no gana el centro del país, el área metropolitana, el área más urbana, no la gana, la pierde de manera importante. Donde está la capital y la gran cantidad de instituciones públicas, por ejemplo. Entonces, una concentración importante, los apoyos, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son los perfiles, digamos, de esos grupos, ¿verdad? De quienes votaron por uno y otro. En términos generales, podríamos decir que el respaldo a la candidatura de Rodrigo Chávez dominó en gran parte de los, digamos, de las características sociodemográficas, ¿verdad? Es decir, de los hombres que votaron, la mayoría lo hicieron por Rodrigo Chávez, de las mujeres también ocurre lo mismo. En grupos por edades también, solo que hay pues una mayor concentración en votantes de 34 o más años, ¿verdad? Mucho mayor que en los de menores de 30. En nivel educativo también dominó Rodrigo, en sus características. Por provincias, como decíamos, hay un respaldo también considerable, esto usando datos de las encuestas que hacemos en la Universidad de Costa Rica. Entonces vean que no solo la victoria es desde el punto de vista territorial, digamos, muy importante, también desde las características del electorado, ¿verdad? Que tienen un aspecto que también es de destacar. Pero, otra vez, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué origina, qué lleva a esta dinámica, ¿verdad? Y utilizando el indicador de volatilidad electoral, ¿verdad? Es de la proporción de personas que cambian entre una elección y otra de partido, ¿verdad? O sea, votan por un partido en la elección del 2018 y en el 22 cambian su voto o cambian de opinión, pues estamos en Costa Rica precisamente entre la elección más volátil de la que tengamos registro desde el año 65. Perdón, desde hace 65 años, desde el año 1950, 53 y 50, y la década de los 50. Que, digamos, hemos tenido otros momentos de alta volatilidad electoral, sí, ¿verdad? Lo tuvimos cuando hay un importante cambio o alternancia en el poder, ¿verdad? En el año 66, en el año 58, pero nunca como ahora. O sea, muchísimo más personas, o sea, en promedio, 2 de cada 3 personas votantes cambiaron su voto entre una elección y otra, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy significativo. Estos gráficos que ustedes ven acá es la evolución de las preferencias de los votantes. Esto es mediante un estudio de panel que tenemos, porque necesitamos conocer muy bien las dinámicas y la trayectoria. Ahorita les va a quedar un poco más claro en el gráfico, que les voy a mostrar un poquito más adelante. Pero lo que quiero, para que ustedes lo dimensionen, es, vean la enorme fluidez, la enorme volatilidad de lo que estamos, el fenómeno que estamos observando, ¿verdad? Esto no se capta, digamos, no logramos recogerlo a través de una encuesta tradicional, ¿verdad? Porque hay muchísimas personas que están tomando decisiones que son decisiones pasajeras, que son decisiones muy transitorias y que además, digamos, producen estos reacomodos muy importantes, ¿verdad? No es casualidad que veamos que en una segunda ronda nuevamente el resultado se revierte, ¿verdad? Quien gana la primera ronda pierde en la segunda, o sea, y es producto de esta dinámica. Vean que hay una cantidad muy importante de personas indecisas en este grupo que se fueron realineando de alguna forma, ¿verdad? Hacia más o menos diferentes partidos, pero era un grupo muy grande, ¿verdad? Una gran cantidad de personas. Cuando nosotros empezamos a medir en esta elección cuántas personas se declaraban indecisas, en algún momento llegamos a registrar el 53% de los votantes. Eso es gigantesco, digamos, en términos del volumen. Eso es más de 1.750.000 votantes. Perfecto, ya voy con el tiempo. Esta es la versión como más que nos permite ver el antes y el después. O sea, uno dice, bueno, ¿qué origina también el triunfo de Chávez? Bueno, el debilitamiento, ¿verdad? Del oficialismo, del partido político oficialista, digamos, ¿verdad? Del oficialismo, deja un gran vacío que alguien más tiene que ocupar, ¿verdad? Si lo comparamos con quienes votaron por el Partido Acción Ciudadana, que todavía está en el gobierno,
en febrero del 18, pero también en abril, en la segunda ronda. Vean que el respaldo, muchos de ellos se dirigen, por un lado, hacia Rodrigo Chávez, ¿verdad? Una parte importante hacia Figueres, y también hacia Linet Saborío, el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Pero se alimentan otros partidos, el Frente Amplio de la izquierda, un partido liberal progresista, ¿verdad? Que hace una aparición por primera vez. Y bueno, otra vez, muchos de los votantes PAC, ¿verdad? Que lo respaldaron en el 2018, hoy día se movieron, se refugiaron en otros partidos políticos, y muchos de ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la dinámica más ya en la recta final de la campaña, el último mes, los últimos meses de la campaña? Estos reacomodos, ¿verdad? Rodrigo Chávez logra aglutinar el respaldo de la gran mayoría de quienes votaron por otras candidaturas, ¿verdad? Más allá que lo que logró arrastrar, por ejemplo, José María Figueres de Liberación Nacional. Entonces, si se aprecia muy bien acá, verán que gran parte del apoyo a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Los flujos vienen de otras candidaturas, ¿verdad? De muchas otras candidaturas. Él fue el que logró atraer más respaldo proveniente de otros partidos políticos, ¿verdad? E incluso también de personas. Lo interesante es que de cara a la segunda ronda, por ejemplo, José María Figueres, voy a señalar este flujo que se ve acá, o digamos, este flujo es las personas que decían no saber por quién votar en segunda ronda, ¿verdad? Y José María Figueres captó más personas indecisas que lo que obtuvo Rodrigo. Pero eso fue insuficiente, ¿verdad? Eso no le bastó. Y hemos visto este fenómeno en otro momento. La respuesta es claramente que sí, ¿verdad? Sí lo hemos visto, lo hemos logrado retratar muy bien, ¿verdad? Esto es lo que ocurrió en el 2018. Vean que la dinámica también hay una enorme fluidez, una gran volatilidad, muchos cambios. Los respaldos a quienes finalmente fueron primer y segundo lugar en esa elección, en octubre eran pequeñísimos, ¿verdad? Recién iniciando la campaña. Entonces estamos ante un fenómeno que ya de alguna forma conocemos, solo que los actores políticos son diferentes. Lo dejo por acá, nada más diciendo y mencionando que, entonces, reitero, estamos ante una nueva era político-electoral, y sobre todo en ella, un rasgo muy importante es la ausencia de identidades partidarias que desorienta a los votantes, y por otra parte, la gran diferencia de esta elección con respecto a las anteriores de este periodo es la ausencia de los partidos políticos, ¿verdad? Versus el personalismo. Es decir, Rodrigo Chávez llega a la presidencia sin un partido conformado como tal, sin una estructura como tal, y al final ocurre más o menos, digamos, el sistema está operando como si existieran candidaturas independientes bajo esa circunstancia. Lo dejo por acá, agradeciendo el espacio y abierto a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Ronald. Espléndida exposición, además, bueno, pues más que rica en datos. Quiero hacer, antes de solicitar a Ilka el uso de la palabra, un pequeño comercial. Como saben, tenemos abierta un mecanismo para quienes deseen hacer preguntas o, por qué no, comentarios, aportaciones, puedan hacerlo. Anuncio a nuestras y nuestro panelista que tenemos ya al menos 3 preguntas que han formulado colegas que nos acompañan. Juan Diego Alvarado, gracias. Y dos preguntas de espectador anónimo que desde luego se reciben con mucho gusto, pero nos imposibilitan a llamarles por su nombre y agradecerles explícitamente. También en redes sociales, en YouTube, Yaniseli Ariza nos envía una felicitación por la iniciativa, así que comparto. E invito a todas y todos a formar parte de esto, que para que sea en efecto un ejercicio democrático, busca basarse en el diálogo. Entonces, Ilka, querida, te escuchamos con toda atención. Voy a tener el improperio de presentar el papelito cuando nos falten 3 minutos y luego 1 minuto. Te ruego tu disculpa y estamos atentos a tu exposición.
Muchísimas gracias. Voy a ampliar un momentito la presentación. Creo que tengo algunos problemas de conexión, entonces si se pone un poco inestable, seguramente quitaré la camarita en algún momento. Bueno, creo que tanto la doctora Benavides como el doctor Alfaro han hablado en profundidad sobre los datos electorales. Voy a hacer reflexión de algunas características que me parece importante reflejar también del sistema electoral, sobre todo porque estamos hablando para un público fuera de Costa Rica, y esto quizás sea interesante también para encontrar factores que nos podrían permitir ver las características que, digamos, están presentes en esta transformación del sistema de partidos costarricense. Y algunos de estos rasgos que vale la pena señalar es que tuvimos una campaña electoral muy extensa, dado, digamos, los periodos que se establecen en el Código Electoral. Empezamos con la campaña en octubre del 2021, siendo que las elecciones son en el mes de febrero del 2022, con lo que ustedes pueden observar que esto nos lleva, ¿verdad?, un periodo bastante largo. No obstante, también es importante decir que la campaña fue bastante anodina los primeros meses, sobre todo porque había también una cuestión de incertidumbre con el manejo del COVID y la posibilidad de la celebración de reuniones, mítines. Entonces tuvimos una campaña electoral en la que por primera vez no hubo plazas públicas, ¿verdad? Y entonces esto también generó la concentración de actividades más pequeñas, las visitas a comunidades y también los temas del uso de Internet. Luego también es importante señalar que la segunda ronda ocurre en abril, ¿verdad? Por lo tanto, también volvemos a tener otro periodo de campaña electoral entre febrero y abril, de manera que se amplía nuevamente el proceso de campaña, y esto nos mantiene entonces, imagínense ustedes, desde el mes de octubre hasta el mes de abril del siguiente año, en un periodo, digamos, de alerta sobre lo que sucede en los temas electorales y todo lo que esto, digamos, conlleva al nivel institucional y en otros niveles en materia, digamos, del evento político que se promueve, siendo una de las campañas más extensas en toda América Latina, y de aquí, digamos, el importante detectar algunos posibles factores que deberían estar dentro de las reformas del sistema electoral. Participaron 25 partidos, es la elección en la que participan más partidos políticos en la historia reciente de Costa Rica. Estos 25 partidos son para la elección nacional. En Costa Rica también es posible inscribir partidos para la elección del nivel provincial, que lo que refleja en realidad la Asamblea Legislativa, partidos que compiten solamente para escaños legislativos, y ahí hubo 11 partidos, o sea, en total tuvimos 36. A diferencia de elecciones anteriores, los del nivel provincial no ganaron ninguna diputación. Hemos tenido desde las elecciones del 53 hasta ahora distintos partidos provinciales que en algunas ocasiones han colocado diputados, en este caso no. Y de estos 25 partidos, 17 participaron con una figura que también es muy propia del sistema electoral costarricense, que es la doble postulación, en la cual una persona candidata puede ir en la lista para la presidencial y también en cualquier lugar de la casilla electoral de las listas legislativas. En este caso, las 17 dobles postulaciones, es decir, personas que se postularon a la presidencia, iban en el primer lugar de la casilla legislativa. De bueno, aquí es importante decir que por supuesto hay un incentivo y un cálculo electoral, ¿verdad? Para las personas que buscan un escaño en la Asamblea Legislativa, la ventana que les abre la participación en los debates nacionales que organiza, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones es fundamental, y eso solamente para el nivel presidencial. Entonces existe, digamos, esta cuestión del cálculo sobre el efecto arrastre, la posibilidad de que la plataforma presidencial termine jalando votos para el nivel legislativo. También es importante decir que el nivel legislativo genera mucha estabilidad, ¿verdad? Las diputaciones, salvo que exista una denuncia, un proceso judicial, son estables, a diferencia, digamos, de los miembros del gabinete, y por lo tanto también resulta muy atractivo, y además son cargos que tienen salarios que resultan también muy atractivos para las candidaturas, en el tanto les permite asumir parte también de la deuda electoral o del financiamiento del partido durante el periodo de campaña. Esto permite, digamos, refinanciar a las unidades partidistas. Y esto también lo menciono porque las candidaturas que van tanto a la Asamblea Legislativa como a la presidencial, de acuerdo con el porcentaje de votos en la presidencial y si obtienen un escaño, entonces pueden tener acceso a doble financiamiento por parte del Estado. Entonces esto también les da más margen, digamos, en la posibilidad de obtener presupuesto que les permita atender los compromisos que han adquirido durante la campaña electoral. Pero vean que pese a que existió este incentivo,
de estos 17 partidos con doble postulación, solamente 2 lograron llegar a la Asamblea Legislativa. En total llegaron 6 partidos a la Asamblea. De estos 6, 2 tenían candidaturas a la doble postulación, que fue el caso del Partido Liberal Progresista de Eliezer Penza y el caso del Partido Nueva República de Fabricio Alvarado, y los otros partidos políticos, los otros 4 partidos políticos son Liberación Nacional con el mayor número de diputados, el Partido Progreso Social Democrático, que es el que gana la presidencial, y el Partido Unidad Social Cristiana, así como el Frente Amplio. Importante decir que el Partido Acción Ciudadana, que es el oficialismo, se queda fuera de la Asamblea Legislativa, no obtiene ningún escaño, y esto también es un evento histórico en los procesos electorales costarricenses, puesto que incluso en los momentos de mayor crisis política, por ejemplo, los que enfrentó la Unidad Social Cristiana después de los 2 gobiernos consecutivos, en el periodo 98-2002, 2002-2006, hubo una crisis importante porque terminó con el juicio y el encarcelamiento de 2 presidentes de estos partidos. Aún en esas circunstancias, el Partido Unidad Social Cristiana llevó a algún diputado a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, no los que llevaba en el periodo que formaba el bipartidismo, pero mantuvo, digamos, una presencia. Esta es la primera vez que un oficialismo no llega a la Asamblea Legislativa, y en este caso se queda totalmente fuera de los cargos de elección popular. Y también es importante señalar lo que ya tanto la doctora Benavides como el doctor Alfaro han mencionado, que esta es una elección que nos demuestra la tendencia a la disminución en la participación electoral, teniendo una participación de únicamente el 59.71% en la primera ronda y un 56.76% en la segunda ronda electoral. Un poco lo mencionaba también el doctor Alfaro, en las distintas encuestas de intención de voto que hizo el Centro de Investigación de Estudios Políticos, el CIEP, podemos observar que los partidos políticos no levantaban del 20% de intención de voto en el periodo previo a la elección, que fundamentalmente lo que teníamos eran personas indecisas, tal como él mencionaba. Hay un momento en el que están por encima del 50% las personas indecisas en el mes de noviembre. Se va reduciendo conforme se acerca la elección. El Partido Liberación Nacional siempre se mantuvo adelante en la intención de voto. No obstante, había otros partidos en crecimiento, entre ellos aquí podemos observar el crecimiento que mostraba el partido que finalmente ganó la elección, que es el Partido Rodrigo Chávez Progreso Social Demócrata. De cara a la intención de voto para la segunda ronda electoral, ya la definitoria, también podemos observar que Rodrigo Chávez mantuvo siempre una ligera ventaja sobre José María. En algunos momentos esa ventaja era más importante, como en esta, que era casi el 10%. En otros la ventaja se reducía, pero digamos había una incertidumbre sobre los porcentajes de indecisos que podían finalmente impulsar, digamos, la dirección que podía tomar el resultado, aunque claramente Rodrigo Chávez mantuvo siempre esa importante ventaja. En términos del porcentaje de votos obtenidos por los distintos candidatos, podemos observar que el caso de Rodrigo Chávez, que gana la elección con un 52.84%, José María Figueres queda en un segundo lugar con el 47.16%, con la participación mencionada del 56.76%. Esto es muy importante porque existía también un temor que con las cifras de indecisos las elecciones fueran muy reñidas y, digamos, la estrechez en el resultado terminara generando una afectación al Tribunal Supremo de Elecciones. En el caso del Partido Progreso Social Democrático hubo ciertas insinuaciones de que podía existir fraude electoral, de lo que se llama el chorreo de votos, y esto generaba, digamos, cierta tensión en el entorno del Tribunal Supremo de Elecciones y el cuestionamiento que se pudiera hacer. Sin embargo, al tener, digamos, una diferencia tan amplia, en realidad esto resulta, por supuesto, en beneficio para el órgano electoral, en el sentido que pierde, digamos, sentido hacer un cuestionamiento, y muy rápidamente el expresidente José María Figueres reconoce el triunfo de Rodrigo Chávez, y entonces esto ya genera, la verdad, un síntoma de bastante calma y tranquilidad en el escenario político, y permite entonces seguir con el proceso de sucesión electoral de parte del Partido Acción Ciudadana. Y esto, digamos, en el entorno de la lectura del resultado final.
Es también importante señalar algunos otros datos que nos pueden hacer reflexionar sobre el comportamiento del votante. Vean que en las elecciones de 1990 hasta el 2002 podemos observar, por supuesto, un fraccionamiento importante de la Asamblea Legislativa, que ahí es donde más podemos observar por los números concretos cómo se ha venido dando esta fragmentación del sistema de partidos con los contornos que se dibujan del sistema multipartidista. La elección en Costa Rica es una elección proporcional del tipo Hare modificada, donde básicamente se establecen las primeras distribuciones por cociente y las segundas por cifra residual con una barrera. Esta barrera electoral es la mitad del cociente y podemos observar que de 1990 hasta el 2010 una mayoría contundente de las diputaciones se elegían por cociente, es decir, las personas votaban masivamente por los partidos que llevaban esas diputaciones, y en cambio podemos observar que a partir del 2014 empezamos a tener menos diputaciones que llegan a la Asamblea Legislativa por cociente y más diputaciones que llevan a la Asamblea Legislativa por cifra residual. Es decir, por partidos políticos que colocan diputaciones que no alcanzan, digamos, un porcentaje abultado de votantes, sino que, digamos, tienen que repartir por cifra residual, por residuos, estos escaños. Esto nos habla un poco del comportamiento del voto. A mí me interesa mucho centrarnos en esto por lo que decía antes la doctora Benavides. Cuando Matthew Shugart, uno de los participantes en el análisis de la fragmentación del sistema de partidos, genera el cálculo sobre el número efectivo de partidos, lo que nos señala es, muy bien, Costa Rica tiene un número de partidos multipartidista del 5.2 para la elección del 2022, lo cual podríamos observar como normal en el entorno de los sistemas multipartidistas moderados. Pero si nosotros observamos en el voto, no en el número de diputaciones que se llevan, ¿verdad? No en el número de partidos que llegan a la Asamblea, ese número efectivo en términos de las opciones por las que las personas votan supera el 8.3. Es decir, las personas valoraron la posibilidad de distribuir su voto entre muchísimas unidades partidistas. Y ahí sí nos ubicamos entre los países democráticos con mayor fragmentación del voto, ¿verdad? Entonces, más que la fragmentación del sistema de partidos, la alerta que él nos señala es la fragmentación en el voto, incentivado, por supuesto, por la amplia oferta electoral, que a su vez tiene que ver con una reforma electoral que generó mecanismos más laxos para la inscripción de partidos. Lo que hace, por supuesto, que sea más fácil inscribir partidos nuevos y, por lo tanto, estos partidos nuevos, dado también la posibilidad de llevar diputaciones, encuentran incentivos para, sin las suficientes bases electorales, la afiliación partidista y el trabajo de base tradicional de un partido institucionalizado, crean, digamos, condiciones para poder ganar. De manera tal que de lo que hablamos más recientemente es de la formación de vehículos electorales con fines meramente electorales, puesto que estos partidos no son programáticos y no tienen, digamos, las bases electorales que les permita un grado importante de institucionalización. Algunos otros datos que me gustaría señalarles es que, bueno, el partido que lleva mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa es Liberación Nacional. Sí, creo que iré bien con el tiempo. Este es el Partido Liberación Nacional, que logra 19 escaños de los 57. Nuestra asamblea es bastante pequeña, son 57 diputados. De estos 19, 10 son mujeres. Importante decir que en el caso del partido que en este caso se convierte en oficialista, que es Progreso Social Democrático, obtiene 10 escaños únicamente, 5 de los cuales son mujeres. El segundo en número de escaños es, el tercero es el Partido Unidad Social Cristiana, que alcanza 9 diputaciones, y luego tenemos entre 7 y 6 los siguientes partidos políticos, y ahí podemos observar que el que menos mujeres lleva es el Partido Liberal Progresista, que únicamente lleva 1/3 de sus diputaciones, y esto nos habla de los encabezamientos masculinos en la mayoría de las circunscripciones electorales. O sea, son partidos que encabezan las circunscripciones con varones y por lo tanto generan, digamos, restricciones para que las mujeres logren alcanzar los escaños. Y luego en las edades promedio es importante decir que el partido que lleva las diputaciones de más jóvenes es el Partido Frente Amplio con un promedio de 33 años, y el que lleva las diputaciones de mayor edad es Progreso Social Democrático, algo muy interesante porque es un partido neófito, ¿verdad? Entonces se esperaría que estos partidos llevaran cuadros más jóvenes y sin embargo este no es el caso. La encuesta de élites parlamentarias se va a hacer en Costa Rica en el mes de
julio, por lo cual no tenemos todavía los datos de autoubicación ideológica, pero sí es importante decir que a partir de las propuestas programáticas de los 6 partidos que alcanzaron la Asamblea Legislativa, 5 son partidos fundamentalmente de derecha y tenemos un partido de izquierda que es el Partido Frente Amplio. Esto hace que básicamente lo que tengamos es bastante congruencia, digamos, en una visión tanto económica como cultural en materia ideológica, y esto nos lleva a reflexionar sobre algunos retos a tener en cuenta que tienen que ver directamente con las posibilidades de hacer reformas profundas del Estado desde esta propuesta ideológica. Sobre la formación de gobierno, me gustaría señalar que se han anunciado únicamente 10 ministerios, quedan muchos cargos por llenar de confianza al presidente, cargos que directamente el Ejecutivo debe nombrar, y en esta formación lo que observamos es ausencia de coalición de gobierno. Los cuadros que se han anunciado hasta el momento son fundamentalmente tecnocráticos, muchos de ellos no se encuentran en el país. Y no provienen de partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Los cuadros que tienen alguna ascendencia política son de partidos que perdieron en la elección y que no llevan ninguna diputación, como es el caso del Partido Movimiento Libertario y también como es el caso del partido de ascendencia de la futura ministra de Planificación. Entonces, es muy interesante porque aquí no tenemos una estrategia de gobernabilidad. Esto implica un reto porque la Asamblea Legislativa no negoció, digamos, en la formación del gabinete, y esto por supuesto podría afectar los acuerdos políticos de la agenda que tampoco conocemos en este momento que impulsará el presidente a través de la Asamblea Legislativa, por lo cual es una estrategia típica que por lo menos yo no he observado en otros países de América Latina en casos de gobierno de minoría. En este caso esto es importante porque el presidente solamente obtuvo 10 escaños. Si hubiera tenido mayoría se entendería, digamos, una estrategia no coalicional en el entorno del nombramiento del gabinete. Se debe recuperar el trabajo y la relación con los medios de comunicación, el Tribunal Supremo de Elecciones y otras instancias que mantuvieron una relación recalcitrante durante la campaña electoral, y como les señalaba, la ausencia en este momento de acuerdos políticos que nos permitan vislumbrar la agenda legislativa. Solamente recuperar, ya para finalizar, que dado, digamos, este predominio en la Asamblea Legislativa de partidos de derecha, importante decir que es muy posible que existan reformas importantes al Estado social y que esto se podría haber beneficiado de 2 reformas importantes. Una es la reforma al reglamento legislativo, que le pone plazos perentorios a la discusión de los proyectos que están en comisión y por lo tanto se debe acelerar la votación, y esto, digamos, beneficia por supuesto proyectos impopulares. Y en segundo lugar, porque se aprobó una ley, digamos, para regular las huelgas en el gobierno actual, en el gobierno saliente, y en este caso, digamos, esta ley impide las movilizaciones más de 48 horas. En el caso costarricense, las movilizaciones que han frenado proyectos de ley impopulares han durado más de 300 días. Aquí, digamos, esta ley dice que las huelgas solamente pueden estar vigentes 2 días, 48 horas. Y no puede haber una huelga por el mismo tema de manera consecutiva. Además, existen unos procedimientos para informar al Poder Judicial que los funcionarios se van a manifestar, lo cual genera, digamos, una burocracia en la movilización social que, como ustedes saben, es más bien caracterizada por su improvisación, digamos, y por ser impulsivas y no burocráticas. Ante la desmovilización, únicamente uno de los sectores se han mantenido activos, que son los movimientos feministas. Sin embargo, como decía la doctora Benavides, la imagen, digamos, y la significancia que tienen las denuncias contra el presidente Chávez generaron un golpe importante en el movimiento feminista, y por lo tanto tiene que haber, digamos, un proceso que permita su consolidación de cara, digamos, a las demandas y a las agendas que vendrán en el futuro. Y bueno, con eso termino la presentación. Muchas gracias. Magnífico, muchísimas gracias, Silka. Además, en particular por la referencia a los datos de género y de representación de mujeres en el Congreso, en la Asamblea, en relación también con las distintas secciones partidarias. Bueno, ha sido una delicia escucharlos. Yo he estado tratando de tomar nota. Afortunadamente, queridos asistentes, esta conversación queda grabada en el canal de YouTube del Tribunal Electoral, en el área del INER, y podrán, yo lo haré en breve, regresar para recordar algunos detalles. Conforme a nuestro programa, estaríamos, y digo estaríamos,
rogando un poco de consideración a nuestros anfitriones. A 5 minutos de que yo concluyera la sesión, yo voy a ofrendar los minutos que estaban previstos para mi participación en aras de el diálogo y algunas palabras de ustedes para cerrar. Tenemos ya algunas preguntas y comentarios, voy a plantearlos, no distingo alguno que esté dirigido en particular a alguno de ustedes, pero si los leo tal como están formulados y después en el orden en que participaron, podríamos pedirles 3 minutos, por favor, para hacer algún comentario en torno a los 5 comentarios que están puestos o alguno de ellos. Empiezo aquí en el chat, así se dice, no creo que no sea español, no creo que sea español, pero en el chat del Zoom, tampoco es español. Dice John Subinas, saludos querido John, dice, en términos sociodemográficos, la población mayor de 50 años en Latinobarómetro es la que más apoya la democracia y son los jóvenes los que responden en mayor medida que les da igual un sistema autoritario o democrático. Pregunta, ¿se puede hipotetizar, se puede formular una hipótesis, digamos, que con este cambio de la pirámide poblacional, este apoyo democrático se va a ir debilitando? Evidentemente a partir de la experiencia costarricense. ¿Qué efectos en términos sistémicos puede tener la dimensión demográfica en el apoyo a las instituciones democráticas como las elecciones? En términos sistémicos, ¿puede haber alguna influencia de esta dimensión demográfica? Y aquí, como decía, Juan Diego Alvarado pregunta, ¿qué efectos ha tenido la regionalización del sistema de partidos, entre paréntesis, partidos regionales, voto localizado a partidos nacionales, en la capacidad de los partidos de coordinación horizontal de candidatos, candidatas agregaría yo, y de agregación vertical en intereses colectivos? Un colega, espectador anónimo, nos pregunta, ¿sería correcto interpretar que Chávez captó parte del electorado del Partido Acción Ciudadana en primera ronda y del electorado pro Fabricio Alvarado en la segunda vuelta? Otro u otra espectadora anónima pregunta, ¿cuál es el futuro del Partido Acción Ciudadana tras el descalabro electoral del 2022? Y finalmente, otro u otra espectadora anónima nos pregunta, según su opinión, ¿qué aspecto determinó el favoritismo a Chávez tan abismal en la segunda ronda? Y plantea 2 hipótesis o 2 opciones. 1, empatía con el programa de gobierno en otra dirección. Y 2, el abstencionismo. Son hasta donde me es dable identificar las preguntas. Estoy viendo, no hay más ya en YouTube aún. Vamos a ver después, y si las hubiera, se las hacemos llegar, desde luego, para sostener el diálogo. Tatiana, te escuchamos 3 minutitos, por favor. Tu sonido, por favor. Voy a empezar por la última pregunta, que tiene que ver con el favoritismo a Chávez. Y por supuesto, hay muchos estudios pendientes, ¿verdad? Hay muchos estudios que tendremos que realizar, pero yo me atrevo a adelantar que ese favoritismo a Chávez se debió particularmente al rechazo al otro candidato en su mayoría. Un candidato que era sumamente impopular de un partido que está también sumamente desacreditado, que fue afectado por varios casos de corrupción, no solo por el caso de corrupción en que se vincula, por ejemplo, supuestamente al candidato Figueres, pero también un candidato que a nivel de alcaldías también estuvo sumamente cuestionado, sobre todo en el caso de corrupción diamante por favoritismos y dádivas en la construcción de obra pública entonces de diputados y de alcaldes del Partido de Liberación Nacional. Entonces yo creo que en términos generales es un rechazo al partido, es un rechazo a Figueres,
pero además una narrativa que cala en una población que siente que ya está cansada de los partidos tradicionales, que está cansada de no tener una respuesta por parte de las instituciones, por parte de presidentes, por parte de legisladores, y que es un candidato que además corre con ese eslogan de acabar con esos grupos de privilegio en un momento en que hay una alta desigualdad a nivel socioeconómico, pero también de género, generacional, entre sectores reproductivos, en muchísimos niveles. En cuanto a la otra pregunta, y me muevo al del latinobarómetro, y cuáles pueden ser, que si se puede hipotetizar un cambio o que se vaya debilitando el apoyo a la democracia por el efecto del cambio demográfico. Puede ser, habrá que estudiarlo. De hecho, ya hay cambios importantes, hay un crecimiento importante entre lo que el Estado de la Nación llama los ambivalentes con respecto a la democracia, y además los jóvenes son los que se han socializado en momentos de mayor abstencionismo y se han socializado en momentos de mayor desalineamiento con los partidos políticos, y también de una reducción, de momentos de reducción de apoyo a la democracia y de apoyo a las instituciones. Así que es previsible también ese debilitamiento del apoyo, pero habrá que estudiarlo más. Yo le dejo las otras respuestas a los compañeros. Muchísimas gracias, Tatiana. Pues Ronald, por favor. Sí, muchas gracias por las preguntas. Creo que nos permiten también tal vez precisar algunas de las cosas sobre las que hemos mencionado. Voy a referirme al tema de si es correcto el tema de si Chávez capitalizó más el voto PAC en primera ronda y después el voto Fabricio. En realidad yo lo pondría en otros términos. Yo diría que Chávez fue capaz de capitalizar el voto anti-PLN, ¿verdad? Que además tiene mucha fuente distinta, ¿verdad? Es decir, pues hay voto de gente que respaldó al PAC anteriormente, pero que en el 22 no lo hizo y que decidió respaldar al Frente Amplio, más partido de izquierda, o al Partido Liberal Progresista, que es relativamente más nuevo, o a otros, ¿verdad? La Unidad Social Cristiana. Pero si se ve desde esa lógica, su respaldo, ¿verdad?, se alimentó fundamentalmente de este voto anti-PLN. Ahora, eso, digamos, se convierte en una, o sea, a ver, permite ganar la elección, pero al mismo tiempo tiene que saber administrarlo y saber leerlo, ¿verdad? Porque no es un voto, ¿verdad?, tan alineado o apegado al partido o a la candidatura. Es decir, no se va a trasladar ese apoyo mecánicamente, no se va a trasladar al gobierno, ¿verdad?, porque no es un voto genuino, de alguna forma, ¿verdad?, sino que es un voto más bien prestado. ¿Okay? Eso le ha ocurrido a otros mandatarios, ¿verdad? Y creo que, bueno, la figura de Chávez permitió otra vez aglutinar ese voto anti-PLN. Y el PLN tuvo grandes dificultades para expandirse, ¿verdad?, para ampliar su respaldo más allá de sus bases electorales, que ya han demostrado que no son suficientes para ganar en primera ronda y que en segundas rondas tienen grandes dificultades. Liberación Nacional es el partido que más ha estado, digamos, en segundas rondas y que, ¿verdad?, ninguna de ellas las ha ganado, ¿verdad? Todas las elecciones que ha ido a segunda ronda las ha perdido. Eso habla de fuertes dificultades, obstáculos para ampliar ese respaldo. Con el tema de si habrá PAC para el futuro, digamos, o cuál va a ser el futuro del PAC. Yo creo que uno puede plantearse, ¿verdad? El partido tiene ese doble dilema. Por un lado, tiene que resolver si hay futuro para el PAC, ¿verdad? Una gran pregunta. Pero la otra gran pregunta es si hay PAC para el futuro, ¿verdad? Y el partido va a tener que encontrar, ¿verdad?, respuestas a esas preguntas. Quizás las respuestas vayan a ser que no. No lo sé, yo, digamos, no estoy involucrado con el partido, pero lo que quiero decir es que tiene ese gran dilema, tiene que moverse en dos frentes, ¿verdad? Examinar esos liderazgos de cara al futuro.
Y bueno, un descalabro de esa naturaleza, digamos, en Costa Rica no tiene antecedente, ¿verdad? Es inédito desde ese punto de vista. El tema de cómo jugó el abstencionismo, sí, digamos, ahí tiene un efecto importante, sobre todo limitando la posibilidad de que observaran su resultado, o más estrecho, porque una cantidad importante de gente votó nulo, ¿verdad? Es decir, decidió manifestarse, pero participando, pero sin decidir. Y lo dejo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Ronald. Juan Diego Alvarado nos está formulando otra pregunta. Ilka, quizá puedas tú considerarla, dado que los colegas ya antes han abordado otras. ¿Qué cambios se dieron para facilitar la formación de partidos relativo a la normativa anterior? Y bueno, pues ya naturalmente con esto cerraríamos las preguntas, agradeciendo desde luego a quienes las formularon. Ilka, por favor. Bueno, muchas gracias. Tal vez antes de mencionar este punto sobre el tema del electorado joven, me parece importante señalar que ya para la elección del 2018 habíamos observado en el caso costarricense que el electorado joven es bastante conservador. De manera significativa dieron el triunfo en primera ronda al partido en ese momento Restauración Nacional de Fabricio Alvarado, que era un partido en ese momento de corte neopentecostal, confesional, que surgió precisamente o ganó fuerza precisamente por la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre temas de extender derechos al colectivo LGTBI en Costa Rica. Entonces, y también, digamos, abanderaban una defensa, digamos, al papel de las mujeres desde una mirada patriarcal y al retroceso de los derechos en materia sexual y reproductiva. De manera tal que es importante decir que esto se une con una tendencia, ¿verdad? Que nos hemos encontrado en el mundo, que lo podemos ver ahora también con las elecciones de Francia, en el que las personas jóvenes suelen enganchar bien con discursos de cambio, y cuando estos discursos de cambio son antisistema y se encuentran en partidos radicales, no necesariamente, digamos, implican que las personas jóvenes apuestan por opciones moderadas o por opciones tradicionales o mainstream, sino que encuentran, digamos, en el discurso populista atractivos e incentivos, sobre todo, digamos, por la cuestión del cambio y por la cuestión de la transformación del statu quo. Y en el caso centroamericano también nos hemos encontrado a partir precisamente de datos de la APOP comportamientos similares. Además, las personas jóvenes son más críticas en el apoyo a la democracia, más críticas del sistema, y también se manifiestan menos satisfechas con la democracia. Entonces, creo que este es un electorado fundamental para trabajar, porque además por sus características, y Centroamérica va a cumplir ya el bono demográfico más o menos en el 2030-2035, quiere decir que, digamos, las personas que son jóvenes hoy van a permanecer en el padrón electoral por la inercia de la edad durante bastantes décadas, y son quienes van a dominar, digamos, el pensamiento y la cultura política. Las personas fijan sus valores políticos más o menos en las primeras elecciones, por ahí de los 18 y los 25 años, y a partir de eso, digamos, establecen ya esos valores de manera más fija. Y con respecto a la pregunta que tiene que ver con la normativa, bueno, no, en este momento no tengo los datos precisos, pero hay algunos elementos. Por ejemplo, la eliminación de las asambleas distritales, ¿verdad? Que eran un nivel más básico de elección de cuadros políticos, se pasa únicamente a las asambleas cantonales como requisito para inscripción de partidos. Y en segundo lugar, las firmas que requieren llevar los partidos para inscribirse es muy bajita. No preciso el número, tal vez tanto la compañera Benavides como el señor Alfaro Redondo lo tienen, pero es muy bajito, y eso también hace que sea muy fácil. Otro aspecto que es importante en la reforma tiene que ver con que por una cuestión de tiempo y de calendario hay algunos requisitos que los partidos deben llevar cuando presentan al partido el estatuto, la oferta programática, la simbología, llenar los distintos cuadros que tienen que estar en la estructura interna, y algunos de estos requisitos no los cumplen, y sin embargo se procesa, digamos, la inscripción del partido. Esto también abre una ventana de expectativas sobre los partidos políticos, y en esta ocasión tuvimos incluso partidos que se quedaron por fuera, incluso ya con el diseño de la papeleta. Entonces, estas situaciones, ¿verdad?, generan alguna confusión y también algunos incentivos. Muchas gracias. Wow, pues muchísimas gracias a los tres, a la Sochi, al tres,
nuestros panelistas que participaron en esta ocasión, gracias a quienes nos escucharon, nos escuchan, a quienes lo harán en forma diferida gracias a las bondades de estas plataformas de comunicación. Quiero decir que en efecto está no solamente esta conversación, estará en las redes, en la página web y en el canal de YouTube, puros anglicismos, ¿qué le vamos a hacer? Del Instituto de Estudios Democráticos, a la disposición de todos ustedes y de todos, no solo esta, como digo, sino ya una importante gama, una muy importante y significativa contribución del INED a la democracia y su cultura cívica. Bueno, pues debemos terminar en algún momento y este es el momento de hacerlo. Quiero resaltar, porque veo aquí a mi querido Salvador Sánchez, director, el éxito que tuvimos, porque fue un trabajo conjunto con IDEA, por garantizar un panel paritario, porque no fue casual, fue totalmente premeditado y además con una espléndida, más que espléndida, extraordinaria calidad de las y el ponente. Les agradecemos mucho. Y también quiero agradecer al equipo que hizo posible esta reunión y su transmisión, a Ned Zambrano, a Anabel Piti, Noriela Gil, Bella Santo y a Catherine Batista de IDEA. Gracias a ellas, observarán, son solo mujeres, qué maravilla, por permitirnos tener esta conversación este día. Y gracias a todas y todos que nos escucharon. Muy buenas tardes.